Bienvenidas y bienvenidos a esta jornada nacional contra la violencia hacia las mujeres en México, Distancia Segura y Sin Violencias. Tenemos ahora el espacio estatal digital del estado de Hidalgo. Nos acompañan una defensora y un defensor de derechos humanos que pues han sido también partícipes de esta campaña Distancia Segura y Sin Violencias. Un saludo a ustedes desde donde nos acompañan y muchas gracias por su tiempo y por compartir también con las personas que nos ven, pues cuál es el contexto en el estado de Hidalgo, y también al final vamos a compartir cuáles son los números de contacto de CEINAC, la organización aliada también y que forma parte del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio en el estado de Hidalgo. Si quieres comenzar, Diana, por favor, diciéndonos pues cuál es el contexto de la violencia contra las mujeres y pues algunos hallazgos de lo que ustedes han encontrado en el estado en el marco de este confinamiento por COVID-19. Sí, claro, muchas gracias. Hola, buenas tardes, compañera Atsiri, buenas tardes, compañero Rafael, y muchas gracias a quienes están siguiendo esta transmisión. El estado de Hidalgo, como casi todos los estados de la República, se ha visto también pues afectado por el tema del COVID-19, y eso ha llevado a las niñas, niños, adolescentes y a las mujeres pues a estar más tiempo dentro de los hogares que en muchas de las ocasiones o en gran porcentaje son los espacios donde pueden estar menos seguras y seguros. Y en este caso, pues especialmente de las niñas, adolescentes y mujeres, pues es lo mismo, incluso podría ser más profundo, ¿no? La inseguridad que pueden estar viviendo en estos espacios. Algo que pudimos ver durante esta campaña, pero no solamente durante la campaña, sino los meses anteriores, que también venimos acompañando como parte del trabajo base de la organización, es que durante los primeros meses de la pandemia aumenta la violencia, sobre todo la violencia por parte de las parejas hacia las mujeres, y bueno, también por parte de las personas adultas, en este caso hacia las niñas y los niños. Y lo vemos como evidente, bueno, primero por los números que se presentan en las instancias gubernamentales, ¿no? Donde claramente la tendencia es aumento, sobre todo los meses de marzo, abril, mayo, que fue también el momento en el cual hemos estado dando acompañamiento y donde pudimos ver que como organización que definitivamente estaba aumentando los casos. Cuando en promedio mensualmente acompañábamos 5 casos, ¿no? Pasamos a acompañar alrededor de 10 casos, ¿no? Un poco más, un poco menos, dependiendo el mes, sobre todo en estos que les menciono, que es los inicios de la pandemia. Sin embargo, con el paso de los meses, también vemos que aunque ha disminuido un poco más el tema del acompañamiento, del apoyo para que las mujeres y las niñas, las adolescentes puedan acceder a algún tipo de servicio después de haber sido víctimas de violencia, lo que vemos es que sigue sucediendo. Y la otra cosa que le atribuimos es que muchas de esas niñas, adolescentes y mujeres ya están saliendo, ya están en otras actividades cotidianas, y esto permite pues estar lejos de los agresores al menos un poco de tiempo, ¿no? Eso de manera general, pero sobre todo, bueno, las violencias que hemos identificado son violencias físicas o violencias psicológicas, violencias sexuales. Y esto nos ha llevado, bueno, a estar en contacto también, pues, con autoridades, con instancias que les brinden los servicios a estas niñas, adolescentes y mujeres que estén necesitando el apoyo. Pues eso creo que para empezar. Muchas gracias, Diana. Vamos a darle ahora la voz a Rafael Castelán, también de la organización CEINAC, que ustedes pueden seguir en Twitter también como @CEINAC. Lo vamos a estar colocando aquí. Muchas gracias también, Rafael, por compartir con nosotras la información de lo que está viviendo Hidalgo. No, claro, gracias por igual abrir este espacio. Y yo más bien me quisiera referir un poco a
la violencia estructural que también está presente con la pandemia. O sea, ya Diana nos abrió cómo se fue dando como esta curva de los casos y el aumento de los casos de violencia en contra de las mujeres y las niñas y los niños también. Y de repente, cuando nosotros damos el acompañamiento a distintos casos, nos encontramos con la barrera de la estructura. Es decir, las agencias del Ministerio Público no están abiertas y cuando se logra contactar a la gente del Ministerio Público o alguna autoridad, ¿no? del sistema, de nuestro sistema de procuración de justicia, pues hay de repente hasta una indolencia, ¿no? Porque no hay como la disponibilidad de cumplir con su trabajo y realmente levantar la denuncia y comenzar con todo el proceso. Entonces, esta es una primera barrera. Y una segunda barrera que también nosotros nos hemos enfrentado es en el estado de Hidalgo, estuvieron ahora los consejos municipales, es decir, no tenemos la autoridad municipal, no tenemos presidentes municipales a largo plazo, apenas van a tomar posesión el 15 de diciembre y prácticamente 100 días, es decir, casi 3 meses, estuvieron algunos consejos, estuvieron los consejos municipales, que son esas autoridades locales nombradas por el Congreso del Estado, y mientras estaban dando todos los cambios de la entrega-recepción y todo esto, pues prácticamente se quedó de repente a la expectativa o a la deriva también mucha de la atención que se brindaba a mujeres y niñas, en este caso a mujeres adultas que estaban en situación de violencia. Tuvimos varios casos donde solicitábamos el apoyo directamente a las instancias de las mujeres en los municipios y la respuesta realmente era muy precaria o realmente definitivamente en ocasiones no brindaban la respuesta. Entonces tenemos nosotros que recurrir directamente a diálogos con las autoridades, en este caso con la Subprocuraduría de Derechos Humanos o directamente con el Instituto de Defensa de las Mujeres o acudir con las víctimas al Centro de Justicia para las Mujeres, que es el espacio como más integral que está aquí, al menos en la ciudad de Pachuca, donde pueden darle toda la atención como más integral a las mujeres. Pero incluso allí nos encontrábamos de repente con, si las mandábamos solas, en este caso a las víctimas, pues prácticamente la atención se veía como limitada, no les daban como toda la atención inmediata. Entonces, teníamos que acompañarles nosotros con ellas directamente y estar incluso una llamada directamente a la autoridad, en este caso la Subprocuraduría o directamente con la Procuraduría, con el procurador, y entonces sí se movilizaban algunas cosas. Pero nuestra reflexión es que todas las instancias, todas las dependencias procuradoras que se dedican a la procuración de justicia tienen que brindar la atención en este caso a las mujeres, a las niñas o a los niños, porque no tenían que esperar a que les acompañemos, ¿no? Ellas tienen el derecho de que al acudir a la agencia del Ministerio Público, al acudir con alguna autoridad, les tienen que dar la atención. Entonces, si no le están dando la atención, si no, llamen, ¿no? Ahí tenemos ahí nuestros números telefónicos y entonces buscaremos que se abra esa oficina o esa agencia del Ministerio Público. Y en el caso de los niños y las niñas, bueno, ha habido una buena respuesta, en este caso por la Procuradora de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes y la Familia en el estado de Hidalgo, quien con mucha disposición se ha abierto para que podamos canalizar todos los casos que nos llegan y bueno, la idea es que ahí hay una apertura, pero igual, insisto, hay canales directamente en los municipios, las unidades de primer contacto, las subprocuradurías de protección, las oficinas, en este caso, de las agencias del Ministerio Público, tendrían que estar ahí dando la atención y en algunos casos están las guardias, pero en algunos definitivamente está cerrado. Y eso es como algo que también nos preocupa a nosotros. Muchas gracias, Rafael. Justo esto que dices es muy importante porque realmente no tendríamos, o sea, las personas, hoy es el 9 de diciembre, Día Internacional de las Personas Defensoras de los Derechos Humanos, y creo que esto que colocas es muy importante porque lamentablemente en nuestro país no es lo mismo a veces cuando las personas buscan para acceder o llegan con las autoridades para acceder a la justicia, se encuentran con la negativa, con la revictimización. Eso no tendría que ser así. Sin embargo, es una realidad y ahí es donde entra un poco también el papel de la defensa de los derechos humanos
y que pues también la denuncia, ¿no? Porque realmente no tendría que ser así como decimos, y en todo caso desde las organizaciones, desde el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, desde Católicas por el Derecho a Decidir, desde la Red Nacional de Refugios, que es parte también de esta campaña, pues se puede visibilizar esta omisión, esta inacción y en todo caso acompañar desde CEINAC. Estamos colocando aquí el número de la Red Nacional de Refugios, que como decíamos, forma parte de la campaña Distancia Segura y Sin Violencias, que inició el 3 de septiembre de este año y va a terminar el 21 en febrero del 2021. Y bueno, la idea es que pues la realidad es la que nos coloca aquí, porque realmente estamos documentando la prevalencia, el incremento, la agudización de la violencia contra las mujeres, y si eso no existiera, pues realmente nuestra labor no tendría razón de ser, pero lamentablemente pues estamos incluso en una cotidianidad donde se normaliza la violencia contra las mujeres, contra las niñas, contra las adolescentes. Pues algo más que quisieras comentar, Diana. Tenemos todavía algunos minutos antes de concluir este espacio. Pues creo que justo hacer hincapié en esta última parte que comenta el compañero Rafael y que comentas también tú, que tiene que ver con que no es necesario que las defensoras, que las organizaciones acompañemos a las víctimas para que la atención sea la adecuada, ¿no? Me parece que incluso, como bien lo comenta Rafael, en este tiempo de pandemia que hemos acompañado y que nos hemos enfrentado en algunos de los casos, también tengo que decirlo, no en todos, el que estén cerradas las agencias del Ministerio Público, entre otros actos incluso de revictimización, ¿no? Pues es importante volver a mencionar que las autoridades están obligadas a brindar la atención, aunque no vayamos acompañándoles nosotras, ¿no? Y me parece que eso es la apuesta que también le tenemos, porque las organizaciones defensoras tenemos un montón de trabajo, ¿no? Y no podemos estar acompañando a todas las víctimas. Y además la otra es que no se trata de las llamadas, pues, ¿no? Porque a lo mejor si hacemos las llamadas nos van a contestar y eso lo agradecemos mucho, pero el propio sistema tiene que funcionar por sí mismo. Pues me parece que también en ese sentido es un llamado a las autoridades a seguir en este trabajo de diálogo, de construcción para el beneficio de las mujeres, pero también, bueno, que necesita que todo el reconocimiento de que todavía tenemos cosas por atender en el estado de Hidalgo. Muchas gracias. Pues estamos compartiendo aquí con ustedes, con la audiencia, los contactos justamente tanto de las autoridades como de ustedes. Compartimos los contactos que ustedes pueden encontrar en la página de observatoriofeminicidio.mexico.org. Está el contacto del Centro de Justicia para las Mujeres, Ciudad de las Mujeres en Hidalgo, la dirección, el sitio web, los números telefónicos. Está también de la Unidad Especializada para la Prevención y Atención de la Violencia Familiar y Sexual, el número también de la Red Nacional de Refugios. Está el contacto, la línea de emergencia, el número del Instituto Hidalguense de las Mujeres y el contacto de Servicios de Inclusión Integral y Derechos Humanos CEINAC, que es la organización que forma parte del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio. Compartimos también los números específicamente de CEINAC en el estado de Hidalgo para que puedan, como decimos, tomar nota o pues buscar nuestro sitio web. Ahí encontrarán los contactos de Hidalgo y de otros estados que también pues están asesorando vía telefónica de manera gratuita a las mujeres, niñas y adolescentes que así lo requieran. No sé, Rafa, si tú quisieras comentar algo también antes de concluir el espacio. Pues bueno, solo saludar a todos y más bien en este día de las personas defensoras de los derechos humanos y mañana, que es el día de los derechos humanos, tenemos que reflexionar pues sobre las cifras. O sea, en realidad la pandemia
nos ha caído de sorpresa, pero lo cierto es que la violencia en contra de las mujeres ya existía también. O sea, hablábamos, por ejemplo, de que 25 llamadas diarias al 911 sobre la violencia que viven las mujeres. O sea, es un dato que nos tiene que preocupar, ¿no? Tanto a las autoridades como a la sociedad civil, ¿no? Entonces, nosotros estamos aquí con nuestros recursos, con, digamos, el alcance a veces tan limitado que tenemos, pero haciendo todo lo posible porque las mujeres tengan acceso a una vida libre de violencia. Muchas gracias. Pues dejamos entonces acá el Twitter también para que puedan informarse las personas que viven en Hidalgo y las que no vivan en Hidalgo también, pues seguir el trabajo de Servicios de Inclusión Integral y Derechos Humanos, CEINAC, llamar también a los números pues que ven en la pantalla en caso de tener situaciones de violencia, refrendar que efectivamente la violencia contra las mujeres no es normal, que no están solas y que las autoridades, pese a que hay una pandemia mundial, pues no pueden quedar intactas. Agradecemos mucho tu tiempo, Diana, también el tiempo de Rafa, porque sabemos que andan también en muchas cosas, pero sabemos que es importante refrendar a las personas de Hidalgo y de México que no están solas, que la labor de las personas defensoras es una labor legítima, comprometida y de manera ética, y agradecemos también pues su labor y los escuchamos en un ratito más. Vamos a terminar esta transmisión del estado de Hidalgo, que van a poder consultar después también en las redes sociales del observatorio, y a la 1 nos conectamos para que conozcan también el contexto del estado de Jalisco. Buenas tardes y un abrazo a ustedes. Muchas gracias, un abrazo. Muchas gracias, un abrazo, saludos a todas. Bye.